Bienvenidos, continuamos con los videos de la materia de valores de la actividad del líder y dedicaremos los próximos minutos al segundo tema de la materia, el cual corresponde a estudiar el impacto que tiene la reflexión en el combate de la soberbia y la formación de valores. Recordemos que en la introducción incluimos básicamente lo siguiente. Primero, que los valores nos alcanzan cosas buenas. También, partiendo de que lo bueno y lo malo sí se pueden definir, vimos que tenemos una necesidad de cumplir con nuestra naturaleza y que lo contrario a esto lo conocemos como frustración, porque no llegamos a hacer lo que debemos. Finalmente concluimos que debemos dar fuerte batalla contra serios enemigos que nos reducen, que nos restan. Destacamos de entre ellos la soberbia. Entonces, si nuestro enemigo es grande, se requiere de un gran remedio. Sí, y la humildad es ese remedio para combatirla. Por lo tanto, vale la pena preguntar, ¿cómo es que la humildad combate efectivamente a la soberbia? La humildad cuenta con una gran herramienta a su favor, que es la reflexión. Esta es una capacidad del ser humano que si la fomentamos con pequeños ejercicios, se arraiga fuertemente en nosotros, brindándonos múltiples frutos. La reflexión nos permite darnos cuenta de advertir lo que somos, lo que hacemos y las consecuencias de lo que hacemos. Con esta información podemos regir y corregir nuestras obras. Podrán preguntarse, ¿regir y corregir? Sí, la reflexión da como fruto estas dos condiciones, pero para comprenderlo mejor es necesario indagar algunas ideas más que nos auxiliarán. Primero, para entender cómo regimos y corregimos, analicemos lo siguiente. El ser humano se mueve. Basta simplemente observarnos un poco para ver las múltiples manifestaciones de movimiento que tenemos, como el de traslación, o el de crecimiento, o la nutrición. Todos estos ejemplos de movimiento. Algunos de ellos voluntarios, otros involuntarios, pero finalmente nos movemos. Por movimiento entendemos que pasamos de un estado a otro, de una condición a otra. El movimiento requiere de un punto de partida y un punto de llegada, es decir, un estado de inicio y uno donde termina. Al estado de inicio se le suele llamar acto, como te encuentras actualmente, y el estado donde puedes estar se le llama potencia. Si ponemos atención en esto, vemos cómo nuestros estados en acto van cambiando y se van transformando gradualmente en la potencia. Similar a esto, recordarán todos ustedes cuando estudiaban sus cursos de física y decían, nos encontramos en la ciudad X y deseo llegar a la ciudad Y. ¿Qué hace falta para esto? Simplemente una serie de eventos que me lleven desde mi estado actual X a la ciudad meta Y. Diferentes eventos pueden modificar la forma de llegar. Por ejemplo, si se toman diferentes rutas o dependiendo del medio de transporte que se elija o el número de visitas que se haga en el trayecto. Como verán, todos estos eventos pueden modificar la forma de llegar. Otro ejemplo puede ser, yo en este momento soy estudiante, pero en potencia puedo ser chef. ¿Qué hace falta para lograr esta meta? Pues una serie de eventos que determinarán si alcanzo o no la meta. Recuerden que determinar es llevar a término. Aquí nuevamente podemos encontrar eventos que modifican la forma de llegar. Por ejemplo, si me dedico fielmente al estudio, o si cocino poniendo en práctica lo aprendido, y si de mis prácticas aprendo de los propios errores. Estos eventos y otros tantos me llevarán desde mi estado actual al estado en el que puedo ser, en el que me he fijado una meta. Esto es también un ejemplo de movimiento, en donde paso de un estado actual a una potencia. En resumen, el movimiento en su máxima expresión es el paso de la potencia al acto, o como dicen algunos autores, es actualizar simplemente las potencias. Es decir, pasar de esto a esto otro. Para nuestra explicación de regir y corregir, requiero rescatar tres cosas de esto. El concepto de estado actual o simplemente un inicio, el concepto de potencia o un punto de llegada, y que en medio de estas dos condiciones se nos presentan eventos que influyen para lograr o no la meta. Muy bien,
Ahora tenemos que ver un problema diferente. Si tenemos que pasar de un punto X a un punto Y, ¿cuántas formas tenemos para hacer esto? El primer impulso es pensar que infinitas formas, pero viendo más a detalle, veremos que esto no es precisamente acertado. Esto es porque observamos que existen variables importantes que a medida que se presentan o no, hacen aumentar o disminuir las posibilidades, las formas en que podemos o no lograr. Es decir, bajo ciertas circunstancias tenemos un cierto número de opciones y bajo otras el número puede cambiar. La respuesta correcta a esta pregunta es: depende de la libertad que se tenga. Necesario es entonces definir brevemente qué es la libertad, advirtiendo que este es un término tan importante que posteriormente dedicaremos un tema completo a la misma. La palabra libertad tiene raíces muy profundas en el lenguaje, y no es de extrañarnos, porque también tiene una raíz muy profunda en la naturaleza humana. Su raíz latina liber originalmente significaba tiene capacidad para. Por eso entendemos que libertad de alguna manera significa que podemos hacer algo. Pero indagando más a fondo en los primeros significados de la palabra, nos encontramos con que se remonta a la idea de que algo puede crecer. ¿Sí? Nuevamente la idea de crecer sale a relucir. Esto conforma la primera idea general de lo que es la libertad, una capacidad para hacer algo cuyo resultado nos permite crecer. Podemos decir entonces que la libertad es una capacidad para optar, para tomar opciones. Si no podemos tomar opciones, no somos libres. Optar representa elegir lo querido, escoger lo deseado. Cuando somos libres, elegimos lo que queremos, y lo que escogemos es lo que estimamos como lo mejor, lo más adecuado para llegar a un fin. Pero como verán, no es suficiente solo con tener opciones, también debemos poder optar voluntariamente sobre ellas. Veamos con un ejemplo para dejarlo más claro. Supongamos que este es usted, y yo le digo: usted es libre de elegir. Elija. Vamos, elija. ¿Qué pasa? ¿Por qué no elige? Naturalmente la pregunta que le viene a la mente es: ¿qué elijo? Como verá, si no le doy opciones, su libertad es inútil, porque no le sirve de nada. Aquí vemos algo importante. La libertad requiere de opciones. Bueno, siendo esto así, pongamos entonces opciones a su disposición con diferentes circunstancias. Imaginemos ahora, por ejemplo, que le pregunto: ¿le apetece un pastel? Y usted me diga con entusiasmo: claro, perfecto. Entonces, elija un pastel. Vamos, elija uno. Pareciera entonces que las opciones son grandes, ¿verdad? Con esto en mente usted podría decir: elijo un pastel de vainilla. A lo que le contesto: no hay. ¿Cómo se siente cuando apetece algo y lo que desea como óptimo no es opción? Formalmente, siente una pequeña frustración. Supongamos ahora que superamos esto y usted dice: bueno, entonces elijo un pastel de manzana. A lo que le contesto nuevamente: no hay. Al aumentar la carencia de opciones, ¿cómo le hace sentir? ¿Qué pregunta le viene a la mente de inmediato? ¿Correcto? Preguntará: bueno, pues entonces, ¿qué pasteles hay? Vemos con esto que la libertad se fortalece con el conocimiento. Al desconocer sus opciones, se siente una frustración mayor. Conociendo, usted logra una pequeña tranquilidad. Bien, volvamos a nuestro ejemplo. Contestemos su pregunta y digamos: solo hay pasteles de fresa. Veremos aquí que su libertad se encuentra bastante reducida. Más si soy el único pastelero disponible y solo sé hacer pasteles de fresa. Además, usted es alérgico a las fresas, por lo que no resultaría esto una opción viable para usted. Si esta fuera su única opción, se sentiría un poco frustrado porque le impongo algo que no desea elegir. Con esto vemos que la libertad se lastima si se ejerce una fuerza sobre lo que se ha de elegir. Pero para no ser tan extremistas, supongamos ahora que le digo: tenemos de chocolate, limón y fresa. Aquí vemos que su libertad cuenta con más opciones que en el caso anterior, y esto amplía sus posibilidades de satisfacer su apetito por un pastel. Vemos entonces que al tener opciones libres,
tenemos mejor condición para ejercer nuestra libertad. Para hacer finalmente esto más interesante, imagine que le diga, puedo hacer el pastel que usted desee. Vemos en este caso una extensa posibilidad de opciones. Su libertad se hace grande y la posibilidad de obtener el pastel óptimo a su gusto se aprecia más cerca. ¿Cómo se sentiría? De seguro con ganas de hasta experimentar un sabor exótico. Vemos pues que la capacidad de tener opciones y de poder elegir voluntariamente lo conocido que se tiene nos hace libres. Volvamos entonces a nuestra pregunta básica. ¿Cuántas opciones tenemos para movernos de un acto a una potencia? En resumen, esto depende de la libertad o de los grados de libertad que se tenga. Como dato complementario, vale la pena preguntar entonces lo siguiente. El esclavo, ¿por qué no es libre? Verá que la respuesta es porque se limita terriblemente sus opciones, privándolo de importantes valores humanos. Pero el preso, ¿por qué no es libre? De igual manera, sus opciones en la vida se limitan a un número reducido, propio del castigo ejemplar que padece. Finalmente, si se amenaza a alguien, ¿esta persona es libre? De igual manera lastimamos la libertad, porque se ejerce una fuerza por coerción sobre alguien. Es decir, se le obliga a optar por algo que no desea. Imagínese, o te comes este pastel de frijoles, o ya verás. En conclusión, no se dice libre de alguien que se encuentra sin opciones o si se le obliga por la fuerza a tomar algo que no desee. Recapitulemos. Los seres humanos nos movemos, y por ser seres libres vemos múltiples opciones para llegar a las metas que perseguimos, y la libertad y el buen uso de la misma determinan mis opciones. Con esto en mente, vale la pena preguntar, ¿cuál será la mejor forma de alcanzar lo que perseguimos? Interesante, ¿verdad? Y para contestar esto nos valdremos del siguiente diagrama. Observándolo con atención, veremos que puedo hacer un gran número de combinaciones para llegar del punto X a la meta Y. Pero observando con más detalle, no tardaremos mucho en llegar a la misma conclusión que los autores clásicos griegos y latinos llegaron, que en una condición ideal, la mejor forma es la que presente un camino con menores interrupciones y desviaciones posibles. Esto lo representaban simplemente con una línea que no se desviaba ni a un lado ni a otro, que seguía un camino firme y constante. De ahí esa palabra que tienen en este momento en sus mentes, recta. ¿Cuál es entonces el mejor camino? Decían los clásicos, el que se muestre más recto. Esto era una manera simple para decir que siempre existe una mejor forma para hacer las cosas. Y hay que descubrirla y apegarse a ella para no desperdiciar, para no perder ni perderse. Es por eso que palabras como recto, correcto, regir y corregir están fuertemente vinculadas. Primeramente vemos en todas ellas que comparten una raíz común, la raíz reg. Antiguamente este término estaba asociado con la idea de que algo era tan fuerte que no se modificaba, que no sufría cambio. Por eso lo recto era sinónimo de algo constante, algo firme, algo fuerte y finalmente estable. Entonces, lo correcto representaba la idea de que estás pegado al camino fuerte o unido a la mejor forma posible para lograr algo. Asimismo, regir representa la idea de que te esfuerzas, de que buscas que las acciones propias se encaminen y se apeguen lo más posible a la regla. Finalmente, corregir representa la idea de que si uno se desvía, puede volver al camino óptimo. Con todo lo anterior, finalmente podemos explicar por qué la reflexión asiste a la humildad y nos permite regir y corregir. Integremos todo lo aprendido. El ser humano busca, como ya vimos, alcanzar el bien, haciendo énfasis en que debemos alcanzar. Eso implica que debe moverse a las cosas buenas, de un estado inicial a un estado final, que es la posesión de lo bueno. Si somos libres, tendremos múltiples opciones para alcanzar dicho bien. Sin embargo,
de las múltiples posibilidades que tengo, siempre habrá un camino que se distinga de los otros y que resulte el más adecuado. A este le llamamos el camino correcto, por ser el que se apega más a lo recto, a la fuerza que representa el bien. Al emprender nuestro paso del punto X al punto Y, nos encaminamos en una serie de eventos los cuales nos acercan poco a poco a la meta. Y decimos que nos encaminamos porque alcanzamos gradualmente, obteniendo pequeñas victorias o pequeños avances. Ahora, si el bien que anhelamos es fácil, el número de pasos será pequeño. Pero si el bien que anhelo es arduo, un bien de magnitud grande, el número de pasos es mayor. Muy bien, con todo esto presente, la reflexión me permite establecer el estado en el que me encuentro, es decir, responder a la pregunta ¿en qué punto del camino me encuentro? Al estarme viendo constantemente, es fácil determinar si estoy siendo fiel a mi meta y si continúo sobre el rumbo adecuado, o si me he estancado y desviado demasiado del objetivo inicial. ¿Por qué ayuda entonces la reflexión a regir? Porque la reflexión permite como fruto gobernarnos a nosotros mismos. Al darnos cuenta de nuestras acciones, nos permite encauzarlas, nos permite dominarnos. La palabra dominar tiene como raíz primaria dominus, que significa señorío. Es así que dominarse quiere decir simplemente ser señores de nosotros mismos, ser dueños de sí, no de las circunstancias, de la ignorancia, los vicios o de cualquier otra cosa. Cuando reflexionamos, tenemos la oportunidad de decidir los caminos que me permitirán alcanzar la meta deseada. Y esto es una cualidad de dominarse. Podrán preguntarse entonces, ¿qué pasa si me equivoco al elegir los caminos? Bueno, es entonces donde la reflexión nos permite corregir. ¿Cómo hace esto? Pues simplemente al ver dónde nos encontramos, podemos estimar nuestras fallas, ver nuestras opciones y tomar cambios para volver al camino recto y a la dirección de la meta. Es aquí en estas encrucijadas donde se dice que tomamos decisiones, y en cada decisión podemos fortalecer nuestro rumbo o desviarnos del camino. Curiosamente, decidir proviene de cedere, que antes estaba relacionado con cortar las ramas, talar lo que no sirve. Llega entonces esta palabra a nosotros como una acción en donde la persona corta sus opciones, pero lo hace selectivamente. ¿Para qué? Para quedarse con lo mejor posible. Bueno, finalmente contestemos la pregunta, ¿cómo saber cuál es el mejor camino? Precisamente aquí es donde entra en juego los valores. Los clásicos sugieren que el camino correcto es el sendero iluminado por lo honesto. Interesante, ¿verdad? Pero ¿qué es lo honesto? Lo honesto es simplemente todo aquello que se alcanza con honor, es decir, con decencia, respeto, dignidad, con buena fama, con decoro, con apego, en resumen, a las cosas buenas. Esto no es sencillo, pero la virtud nos ayuda. ¿Por qué es importante entonces practicar la reflexión? Porque auxilia a la humildad, nos permite regirnos y corregirnos. Y con esto, gradualmente, vencemos a la soberbia. Recuerden que el soberbio piensa que no hay nada que corregir en él, porque él no se equivoca. Además, tampoco hay nada que regir, porque él es la medida de todas las cosas, y será correcto todo lo que él diga, sin importar nada más. Recuerden finalmente que la soberbia termina por distorsionar nuestra percepción de la realidad. Hay más cosas que decir al respecto, pero por lo pronto considero que hemos visto bastantes conceptos para este tema. Les recuerdo mis datos de contacto para cualquier comentario o duda que puedan tener. De igual manera, si desean seguir la clase por Facebook, simplemente presionen el botón me gusta en la página. Los invito a considerar lo expuesto y que vean en la reflexión un gran aliado para vencer a la soberbia. Espero que este video haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.